Ok, como les decía, surge esta fecha conmemorativa por 3 puntos importantes. Primero, para recordar y valorar la importancia de todas las diversas lenguas, la diversidad lingüística y cultural que existe en el mundo. Otro punto es la amenaza de las lenguas. Pues en promedio, cada 2 semanas desaparece una lengua, imagínense ustedes, y con ello se pierde una visión y riqueza del mundo, un patrimonio cultural invaluable. Otro punto es fomentar el respeto y admiración de todas las lenguas maternas. Bien, pero ¿qué es eso que es la lengua? ¿Qué es? Bueno, como sabemos, y ustedes aquí recordarán el circuito del habla, la lengua es un sistema de signos regido por normas, contiene un código y se utiliza para comunicar. La lengua no es el único sistema de lenguaje con el que nos comunicamos, pero sí es uno de los más importantes. Entonces, en este sistema, pues tenemos un mensaje que lo emite un emisor y lo recibe un receptor, y tenemos un canal para transmitir ese código, esa lengua. Y todo parte de un referente, es decir, de un contexto. Muy bien. ¿Qué más es la lengua? Bueno, pues la lengua es una convención también social y una herencia cultural. Se adquiere de manera natural, es per se a la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mujeres y hombres nacen con la capacidad de hablar. Traemos un gen del habla, que nos hace diferentes, por supuesto, del resto de los animales. Este gen se descubrió a finales del siglo XX y le llaman así 1 Fox P2, y se remonta a unos 200,000 años de antigüedad. Es impresionante, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues a partir de ese gen se ha descubierto la zona en el cerebro por donde pues hablamos. Estas partes del cerebro humano que rigen el lenguaje verbal son el área de Broca en el hemisferio izquierdo, que controla la emisión lingüística, y el área de Wernicke, responsable de la comprensión del mensaje recibido. Aquí podemos ver un pequeño diagrama donde están estas zonas. Muy bien. La lengua es, no nos damos cuenta porque, vaya, está siempre ahí, ¿no? Hablamos todo el tiempo, pero nunca nos ponemos a reflexionar qué es lo que conlleva hablar una lengua. Y bueno, aquí les traje estas pequeñas reflexiones como la lengua es un derecho. Ajá. Es un derecho de todo ser humano, pues mujeres y hombres deben saber su origen y hablarla para conocer, valga la redundancia, estos derechos y así tener acceso a la educación, salud, tecnología, entre otros. Las personas deben hablar su lengua y no callarla. Es muy común que cuando no, en México, por ejemplo, cuando no se habla el español y se hablan otras lenguas, la mayoría de las personas lo que hace es callarse. Y bueno, ¿y esto qué repercusión tiene? Que la lengua vaya desapareciendo. Bueno, para ello es importante que se cree una educación bilingüe o trilingüe en las regiones que lo requieran. Afortunadamente en nuestro país ya se está haciendo,
varias modificaciones en muchas escuelas para que las niñas y niños tengan esta educación bilingüe y no pierdan su lengua. También se necesita que las leyes estén en todos los idiomas que existen en cada país. En este sentido, pues nos falta todavía mucho. En el mundo, por ejemplo, existen alrededor de 7 millones de lenguas. Eso es un aproximado, porque por supuesto se han perdido muchas y no se tienen registro de ellas. En México, por ejemplo, se tienen registradas 68 y solo en la Ciudad de México se hablan 55. Imagínense. Ok, continuemos. Bueno, aquí es un pequeño mapa donde nos muestran todas las lenguas que hay en el mundo. En América Latina, por ejemplo, tenemos las lenguas amerindias y las lenguas esquimo-aleutas. Las lenguas indoeuropeas, las lenguas afroasiáticas, las lenguas joisanas, ¿no? Incluso muchas de ellas, pues jamás hemos oído hablar de estas lenguas australianas. Es decir, cada continente tiene un universo de lenguas, ¿no? Acá tenemos otras, por ejemplo, lenguas mongólicas, lenguas tungús, lenguas túrquicas, lenguas chinas, etcétera. La verdad es que son infinitas y como les digo, son las que se tienen registradas. Y bueno, como les decía, pues cada 2 semanas se va perdiendo uno. Bueno, ¿qué más es la lengua? Bueno, pues la lengua es una visión de mundo, pero esta visión de mundo conlleva a una forma de estar y de percibirlo. Con este ejemplo, ¿no? De la lengua chinanteca, que es muy bonito además. La lengua también forma parte de la fundación de un país o de una comunidad y de su identidad. También la lengua está en todo lo que nos rodea y ramas del saber, la ciencia, la filosofía, la historia y por supuesto en la literatura. Bueno, esta lengua que está en la literatura y en nuestra vida cotidiana. Ajá. Por ejemplo, ustedes siempre están conviviendo con la lengua, ¿no? Por ejemplo, en tu libro favorito y en el poema que estás por escribir. En el poema que le dedicaste a tu primer amor, se acordarán, ¿verdad? O, y más bien, mejor dicho, en las canciones que escuchas y cantas todos los días. También la lengua está en las metáforas y expresiones que utilizas e inventas a diario. Abres y cierras el día con la lengua. Comienzas con un buenos días y terminas con un buenas noches. Como les decía, parece algo trivial, pero realmente nunca nos ponemos a reflexionar que ahí está, como la utilizamos a diario, la pasamos desapercibida, ¿no? Pero ahí está esa lengua. Muy bien. Y bueno, aquí viene lo que ya un poco la profesora Edith abarcaba también, lengua, dialecto y habla. Muchas veces se confunden estos conceptos, pero no son lo mismo. Como les decía, la lengua pues es un sistema de signos regido por normas, contiene su código y por supuesto que se utiliza para comunicar. Y el dialecto es la variación o lo que comúnmente conocemos como el acento, ¿no? Siempre que oímos hablar a otro hispano, por ejemplo, un cubano, un argentino, decimos, ay, qué acento
tan distinto tiene, ¿no? En el propio México tenemos varios acentos o varios dialectos. No es el mismo español que se habla en el centro de México y el español que se habla en el norte de México. Cada uno es un dialecto o un acento, pero lo más común es que se conozca por acento. Y bueno, el habla es la forma particular que tiene cada hablante de comunicarse, ajá, de expresarse. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Lenguas, pues son el español, el náhuatl, el zapoteco, el mixteco, guaraní, italiano, árabe, chino, ruso, malayo, por mencionar solo algunos. Y dialectos, pues ya, tenemos el español argentino, el español chileno, el español colombiano, el español del centro de México, el del sur, entre otros. Y así cada lengua tiene sus dialectos, sus diferentes acentos. Y esto va a depender de la región, si viven en las montañas, si viven en el centro, si viven cerca del mar, si viven en zonas muy cerradas, todo va a depender de eso. Y bueno, el habla, bueno, pues el habla de cada persona es distinto, entonces cada quien utiliza el habla de la mejor manera, puede ser culto, cotidiano, coloquial, formal, informal, entre otros. Y bueno, aquí les traje un poema que se llama Oda a la lengua materna. No sé si alguien lo quiera leer. ¿Quién dice yo? Yo, A ver, Romina, adelante. porque somos todos criaturas nacidas de esa matriz sonora, y con ella aprendimos la magia del entorno, los nombres de las cosas, los deslumbramientos. Porque los primeros pesares, los placeres primeros, fueron dichos con sus formas creadoras, guiando ocultas la comprensión, tras la fuerza del sentimiento. Sí, si acaso la distancia llenara de ruidos el ambiente, y todos los caminos estuvieran cerrados, y pidiendo el regreso la música de esa lengua. Ajá. Muy bien, Romina, muchas gracias. Bueno, este es un poema breve acerca de la lengua materna, ¿no? Y vemos cómo la autora reflexiona. En los primeros versos dice, porque somos todos criaturas nacidas de esa matriz sonora, ¿no? Esa matriz sonora, por supuesto, es la lengua, la que nos identifica, la que nos da identidad, con la que nos posicionamos ante el mundo. Muy bien. Les traje algunas otras reflexiones acerca de la lengua, porque bueno, la lengua, como ya la definimos, pues es un sistema de normas, etcétera, etcétera, pero bueno, esa es una definición formal, lingüística, pero siempre podemos reflexionar acerca de la lengua de manera, por supuesto, poética, de manera más personal, y ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí tenemos una reflexión de Manuel Álvar que nos dice, la lengua nos hace y en ella nos hacemos. Hablamos y en nuestros labios está el temblor de aquellos millones de hombres que vivieron antes que nosotros y cuyo gesto sigue resonando en nuestra entonación o en los sonidos que articulamos. Qué bonita reflexión, ¿no les parece? Es decir, y volvemos a las primeras definiciones de la lengua, cuando hablábamos de que la lengua es una herencia cultural. Claro que aquí Álvar lo está diciendo de manera metafórica, de manera poética, y nosotros somos esos ecos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Seguimos hablando su lengua, esa herencia.
que nos dejaron. Aquí les traigo otra también muy bonita. Esta es del escritor venezolano Tomás Eloy Martínez y dice así: nuestra lengua está viva y no cesa de moverse, de levitar, de aspirar todos los aires y de beber todos los vientos. Nos desplazamos con ella, la seguimos como a nuestra sombra. Es una lengua mestiza, en cuya sangre hay vetas árabes, visigodas, celtas, quechuas, guaraníes, destellos del náhuatl, del chipcha y del aymara, relámpagos del Quijote y de Macondo, sones cubanos y corridos de México, vallenatos de Barranquilla y romanceros gitanos. Bueno, en esta cita la verdad es que Tomás Eloy nos recuerda que el español que hablamos contiene palabras de otras lenguas. Es decir, si nos ponemos a reflexionar, una lengua está constituida por otras. La verdad es un abanico enorme. Y bueno, el español aquí lo describe muy bien. ¿Cuántas palabras no contiene nuestro español que son de otros idiomas, ¿no? Como el náhuatl, el árabe, etcétera. Y esto nos lo recuerda muy bien Tomás Eloy. Bueno, conclusiones. Ya para finalizar esta conferencia, me gustaría que nos quedáramos con estas conclusiones. La lengua entonces es intrínseca a la humanidad, es decir, se nace con la habilidad de hablar y de crear lenguas. La lengua nos define. Conocer el origen de nuestra lengua es un derecho. También la lengua nos da identidad, a través de ella nombramos el mundo y creamos nuestra visión de él. La lengua no es la única vía de comunicación, pero sí una de las más importantes, porque vaya, esto es importante decirlo porque pues muchas personas no hablan y cómo se comunican, ¿no? Pues tienen otro código, otro lenguaje también. Respetar, apreciar y valorar otras lenguas es reconocerse a una misma y a uno mismo. Es ampliar nuestro universo y perspectiva del mundo. Mirarlo con un gran telescopio y no con una pajilla. Y esto lo podemos relacionar con lo que dijo la profesora Edith, ¿no? Con este ejemplo del chinanteco, que me encantó, porque si bien recordamos, los niños entonces no pueden, bueno, los hablantes de esa lengua no pueden sumar cosas animadas con cosas inanimadas. Y si alguien de pronto se burla de eso, entonces estaría viendo el mundo con una pajilla, ¿no? Cuando hay que verlo con un gran telescopio. Y bueno, por último, quiero decirte que tú creas la lengua cuando inventas una nueva palabra. Nombras el mundo a partir de tu contexto y tus necesidades. Entonces, esto ténganlo muy presentes. Ustedes son dueños y dueñas de su lengua. Y si necesitan inventar palabras para decir algo, por supuesto que son las indicadas y los indicados para hacer. Y bueno, ya para finalizar y dejarlos que descansen y que vayan a hablar su lengua, quisiera preguntarles dos cosas y que ustedes conversaran, que compartieran. ¿Qué significa para ti tu lengua materna? O si hay alguien que sea bilingüe, que nos comparta. Y la otra es, ¿cuáles son tus palabras favoritas? Seguramente ustedes tienen palabras que siempre los están acompañando. Entonces,
Para esta actividad la primera me la pueden comentar así, y la otra les voy a pasar un enlace de un Padlet para que ustedes anoten ahí sus palabras favoritas. Entonces voy a dejar de compartir y en el chat les voy a pasar el enlace. Mientras vayan pensando o vayan reflexionando qué significa su lengua materna. Y aquí en el chat les comparto el enlace. Los que puedan, por supuesto, solo le dan clic y escriben ahí sus palabras favoritas. Y ahorita lo compartimos. Y mientras, déjenme abrir el enlace. Ahí. Ok. Bueno, no sé si en lo que escriben sus palabras favoritas, no sé si alguien nos quiera compartir qué significa su lengua. ¿Quién dice yo? A ver, Joshua. Bueno, ya alguien iba. A ver, sí, adelante. Ok. Para mí, mi lengua materna significa un estilo de vida porque lo utilizo siempre, como bien dicen, al despertarme y al dormir, al comunicarme con mis familiares, y que también representa bueno, pues por mi dialecto, que es por ejemplo, el del centro de México, el de la Ciudad de México, pues la forma en donde yo me crié, en donde yo nací, entonces también me representa como el lugar en donde nací y de donde soy. Muy bien, Emiliano, sí. Muchas gracias por compartir. Seguramente cuando viajas o has viajado a algún estado de la República, pues te identifican por eso, por tu dialecto, por tu acento. Muy bien, Emiliano. ¿Alguien más? A mí me gustaría mucho escucharlos. A ver si está Aura García. Sí, bueno, para mí creo que la lengua materna es la forma en que me identifico. Al ser mi primera lengua, bueno, al aprender esa primera lengua, siento que es como una forma de transmitir todo lo que siento y lo que pienso. Entonces siento que para mí es más importante y ahorita pues ya es un requerimiento aprender otro idioma y creo que le tenemos que dar más la importancia a nuestra primera lengua que al segundo idioma que es más por necesidad. Y también creo que es una forma muy bella de expresarse cualquier lengua. Y creo que ya, eso es todo. Sí, muchas gracias, Aura. Sí, actualmente tenemos que aprender, como tú bien lo dices, otras lenguas por necesidad, pero también hay que cambiar la perspectiva, ¿no? El paradigma. Hay que aprenderlas también con gusto para apreciarlas y porque esa lengua que aprendamos nos va a enriquecer la propia, nos va a enriquecer, perdón, nuestra visión del mundo también. Pero muy bien, Aura. Bueno, ahora les voy a compartir aquí ya sus palabras.
Sonreír es una palabra favorita. Delirio, etéreo, libélula. Sí, libélula también es una palabra muy bonita, muy poética. Degustar. Nos comparten también amistad, felicidad, Ahí, por sublime. ejemplo, Sí, Erika, se me hace interesante que sea la palabra apapachar, ¿no? Porque también justamente hay que entender, pues todas estas palabras que tenemos derivadas justamente de lo que hablábamos, de las lenguas autóctonas, de las lenguas originarias. Entonces también eso es muy importante porque efectivamente en el español, las lenguas evidentemente nunca son puras y en el español tenemos una cantidad impresionante de palabras en lenguas indígenas, lenguas autóctonas, y así a lo largo de todo el continente. Entonces, apapachar, evidentemente, pues sale por ahí esta cosa, en Facebook podemos encontrarnos con estos, de repente significados, ¿no? Que es como abrazar con el alma, eso significa apapachar, pero si se dan cuenta, ahí lo que en esa simple palabra apapachar va todo un mundo, va toda una idiosincrasia, una forma de ver la vida, ¿no? Apapachar es abrazar con el alma. Entonces, ahí podemos ya darnos cuenta de que efectivamente la lengua, como ya lo dijimos, es toda una cosmovisión de la vida, es una manera de entender el mundo y el universo. así es, sí. Muchas gracias, Edith. Efectivamente, apapachar. Y además es muy, muy característico pues de México, ¿no? Vaya, es una palabra náhuatl, apapachar. ¿A quién no le gusta apapachar y ser apapachado? También chinicuil y cazuela, dicen por aquí. Enseñanza, vida, querido, sacrificio, brillar, talento, nefelibata, soñar, mar, infinito, estrellas, futuro, risueño, vida, arte, pintura, magia, increíble, taco. Taco, por supuesto que taco Claro, está. la favorita de muchos. Sí, claro que sí, taco, que ya tiene 3 corazones. Sí, por supuesto. Bueno, pues los que todavía no anotan sus palabras favoritas, tienen todo el día, torta, dicen por acá también, para que anoten ahí y compartan. La finalidad de este ejercicio es compartir esas palabras, ajá, porque como les decía, la lengua está ahí siempre, pero a veces se nos olvida. Y bueno, no está de más recordarla conmemorándola justamente el 21 de febrero. Dulce, mariposa, diva, luna, belleza. Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicas y chicos. La verdad ha sido un gusto compartir con ustedes. Eh, pues, ¿qué más les puedo decir? Aquí les comparto gracias justamente en varias lenguas, en varios idiomas. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Gracias, Edith, por compartir con nosotros sus conocimientos y todas estas reflexiones súper interesantes sobre la lengua materna y su importancia. ¿Quieren comentar algo más, chicos? ¿No? Nadie. Yo me quedaría solo con la reflexión muy importante que hizo Erika acerca de que la lengua es un derecho y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Sobre todo en lenguas que son minoritarias, que son minimizadas, como pues ya lo decía Erika, las lenguas, incluso las australianas, las africanas, las de nuestro continente, ¿no? Entender que la lengua es un derecho también y que hay que luchar por él, también se lucha por la lengua y creo que eso es una cuestión muy importante. Yo me quedaría como con esa reflexión tan importante que puso al centro Erika.
Sí, y no dar por hecho que todos tienen los mismos privilegios que nosotros, ¿no? Ser conscientes justamente de esto, ¿no? De la importancia y de la libertad que tenemos al podernos expresarnos con la lengua que aprendimos desde niños, ¿no? Porque pues lo damos por hecho como si todos pudieran hacerlo y en realidad no, hay gente que es discriminada por eso. Emiliano, ¿quieres comentar algo más? Sí, maestra, como, como habían, bueno, yo quisiera aportar que realmente debemos apreciar mucho pues la diversidad lingüística que tenemos aquí en nuestro país, porque el dialecto es muy distinto, por ejemplo, como bien dicen, es muy distinto el dialecto de Nuevo León al de Sinaloa, al de Veracruz, al de Yucatán. Y pues cuando vas a esos estados, pues lo puedes presenciar, bueno, lo puedes notar porque es muy distinto al tuyo, como por ejemplo el mío que soy de la Ciudad de México. Y siento que también debemos apreciar todas esas lenguas que a veces son como desplazadas por el español, que realmente tienen que emigrar a lugares donde se habla español y por miedo a ser discriminados, pues dejan de hablar su lengua materna y siento que no está bien y no deberíamos discriminar a alguien simplemente por una lengua, porque realmente sí he visto como situaciones en donde han sido discriminadas a personas en distintas partes del mundo y no nos gustaría que nos discriminaran simplemente por nuestra lengua y realmente creo que debemos hacer lo mismo y no discriminar a alguien nada más por su lengua y debemos apreciar todas esas diversidades que tenemos en todo nuestro país y en todo nuestro, pues en todo el mundo. Gracias. Sí, muchas gracias, Emiliano. Pues sí, siempre ver la diversidad como riqueza, ¿no? No como una amenaza ni como algo, o sea, sí es algo distinto a nosotros, pero siempre algo distinto nos enriquece, ¿no? No pensar que porque algo es distinto tenemos el derecho a minimizarlo, ¿no? Siempre pensar que la diversidad es un punto de vista extra a nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Como decía la maestra Erika, aprender siempre una lengua, tener contacto con alguien que tiene una visión distinta del mundo, que habla una lengua distinta, siempre va a aportar cosas nuevas, desde una palabra nueva a nuestro vocabulario hasta una forma distinta de apreciar algo que nunca habíamos visto nosotros, ¿no? Porque vivimos pues con el filtro de nuestro lenguaje que aprendimos. Bueno, pues muchas gracias, Erika, muchas gracias, Edith. No sé si quieran comentar algo más ustedes. Pues nada, muchas gracias a ustedes dos y a las chicas y a los chicos del 418. Gracias por el espacio y nos vemos en la siguiente conferencia. Bueno, Gracias les veo a en un todos ratito. también. Hasta luego. Gracias a todos, cuídense mucho y sigan defendiendo su lengua materna. Muchas gracias.